Saludos a todos. El tema que vamos a abordar hoy es sobre las reservas en un tratado internacional. Primero, ¿qué es una reserva? Una reserva es una declaración unilateral de cualquiera de los estados por medio de las cuales se establece el, el no acatamiento o el no alcance de las responsabilidades jurídicas que se derivan de dicho tratado. Podemos, pues, hablar un poco sobre cómo se constituye una reserva o cuándo son los momentos en donde se constituye una reserva. Una reserva se puede presentar por el Estado en el momento de la firma del tratado, en el momento de la ratificación del Estado, del tratado, perdón, o durante la adhesión al tratado. Recordemos que el principio o uno de los principios del derecho internacional es la buena fe, la voluntad de los estados de adherirse a un tratado. Entonces, en base al principio de la buena voluntad, es que los estados deciden pues limitar algunas de las declaraciones o algunos de los aspectos de un tratado. Durante, pues, en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos, de la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana y la independencia de todos los estados y la no injerencia en los asuntos internos de los estados y de la prohibición y la amenaza, el uso de la fuerza y el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades ya están establecidos en esa Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, los países pueden presentar reservas, ¿verdad? Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo de los derechos de los estados logrados en la presente convención, pues contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas, que están ya enunciados en la Carta y que consisten en mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar las naciones, las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional. Eh, entonces, debido a eso, pues los estados tienen el derecho de presentar sus reservas con respecto a algún tratado. Como ya mencioné, estas se pueden presentar en cualquiera de los tres momentos, ¿verdad? Durante la firma, durante la ratificación o durante la adhesión al tratado. Vamos a presentar, pues, por ejemplo, acordemos que nuestro tratado es sobre el deseo común de estos países centroamericanos para perseguir el crimen organizado. Entonces, digamos que Honduras va a presentar una reserva y va a decir, bueno, el gobierno de Honduras plantea que con respecto a la aplicación de los procesos de la condena de los criminales por crimen organizado, ¿verdad? Que ya implica, por ejemplo, otros crímenes como de lesa humanidad, en el tráfico de droga y todo eso, pues no aprueba la aplicación de la pena de muerte. Esto debido a que en su constitución, en el artículo 66, se prohíbe la pena de muerte. Entonces, en ese aspecto, pues sí hay un inciso, ¿verdad? Que condene a las personas que cometen el delito de crimen organizado y en el inciso se establece, ¿verdad? Que cuando existan eh, demasiadas cantidades de muertes de personas causadas por un condenado de del crimen organizado, pues se le va a determinar la pena de muerte. En ese caso, Honduras presenta la reserva, que él como país
Honduras no podría aplicar la pena de muerte porque su constitución lo prohíbe. Habrá objeciones a tal reserva. Es posible que otros países pues presenten una objeción con respecto a que pues si es eh, demasiado eh, el daño causado por una persona del crimen organizado, otros países podrían, ¿verdad?, presentar objeción de que no se puede dejar sin el castigo a tales criminales. Podríamos también, en nuestro caso, por ejemplo, tengo que Nicaragua puede presentar una reserva con respecto a la extradición como una de las estrategias de persecución de los acusados de tráfico, ya que o de crimen organizado, ya que según la Constitución de la República de Nicaragua, la extradición está prohibida y exige que todos sus ciudadanos sean juzgados, perseguidos, juzgados en su país. A lo que cualquiera de los países vecinos como Costa Rica, Honduras o El Salvador podrían presentar una objeción. Por ejemplo, eh, podría ser que ellos objeten por qué razón. Pues que ya que los habitantes de los países vecinos cuyas fronteras son comunes con Nicaragua podrían emigrar y que sean acusados de crimen organizado, podrían emigrar a Nicaragua y solicitar pues la ciudadanía nicaragüense, de esta forma evadir la justicia internacional, o sea, el ser juzgados en un país fuera del suyo. Otro ejemplo de una reserva podría ser, bueno, Costa Rica presenta sobreceder su territorio mediante la condonación o la venta para el establecimiento de bases militares extranjeras. Presenta reserva ya que su Carta Magna establece que la soberanía del territorio no es negociable, por lo que el territorio costarricense solo puede ser poseído por los nacionales. Por lo tanto, al tomarse como medida de cooperación entre los países, si fuera necesario, el establecimiento de bases militares de otros países en los países donde el crimen organizado se persiga, debe ser este por medio de las fuerzas policiales o militares del país y no de otros, aunque formen parte del tratado. De esa forma, pues podría también limitarse y podrían otros presentar una reserva, una objeción a tal reserva porque el hecho de que no puedan establecerse fuerzas policiales dentro del territorio nicaragüense costarricense podría entorpecer de alguna manera la persecución de estos criminales. De esta manera, pues presentamos lo que son las reservas, cómo se presentan las reservas, ¿verdad? Tienen que ser presentadas por escrito y deben de presentar por el país, tiene que presentar las reservas antes, también hacer el depósito de la reserva de la misma manera que hizo el documento del tratado.